Hola, bienvenidos al Complot Lector. El día de hoy estamos muy contentos porque vamos a hacer por primera vez un video juntos. Sí, la historia de este video es que tenemos estos 3 libros de la editorial Random House, que es El ritmo de Harlem, A veces despierto temblando y El buen mal. Nos hubiera gustado hacer un unboxing de estos 3 libros, pero llegaron en diferentes momentos y además muchos de ellos ni siquiera venían empaquetados. Entonces lo que les preparamos es una mezcla entre unboxing y con un poquito de reseña. Es decir, si vamos a hablar un poquito de qué nos parecieron los libros sin que sea una reseña completa. Vamos a ello. Vamos a iniciar con El ritmo de Harlem de Colson Whitehead, que este libro lo compré porque el año pasado leímos El ferrocarril subterráneo y a partir de ello dije que yo quería leer todo lo que fuera sacando Colson Whitehead y me encontré con este libro que estaba muy económico en 150 pesos mexicanos y lo compré enseguida, pero ahora me doy cuenta y creo que era una estrategia de marketing para que te engancharas con el primer libro porque esta va a ser una trilogía llamada la trilogía de Harlem, que inicia precisamente con El ritmo de Harlem, después continúa con Manifiesto Criminal y va a terminar con un libro llamado Cool Machine, que ya está anunciado para 2026 y vamos a ver qué nombre le ponen en español. Y ahora nos vamos a la parte del diseño, que a mí realmente me gustó lo que hicieron en este apartado con elementos como esto, que es una cerradura de caja fuerte, esta que es una palanca para abrir una puerta o también una caja fuerte, este diamante gigante, las fachadas de los edificios de Harlem, y esto va demostrando las cosas que van pasando y ocurriendo en una historia que es bastante larga. Aquí, larga en cuanto a años. Aquí lo que les tengo que contar es que se trata de una novela negra, en el sentido de que es una novela sobre el crimen, pero introduce la innovación de que no se trata de un policía tratando de resolver un crimen o de una gran banda criminal que está haciendo algo, sino que va a un punto innovador en el que es un personaje del bajo mundo, de muy poca participación en el mundo criminal, llamado Ray Carney, y él es básicamente un padre de familia que tiene una mueblería y en esa mueblería recibe y vende objetos robados. Esa es su única participación en el mundo criminal y la historia trata un poco de cómo él va ahondando y metiéndose más y más en este mundo criminal de Harlem. Ahora podemos ver el índice, que es bastante revelador en cuanto a la historia, porque se divide en 3 partes. En primer lugar, La camioneta en 1959, luego Dorby en 1961 y Tranquis en 1964. De tal manera que lo que vamos a tener en esta historia son 5 años en el que vamos a seguir al personaje de Ray Carney, que es alguien con el que yo me pude encariñar rápidamente. Toda la primera parte del libro te demuestra un poco cómo su esfuerzo por sacar a su familia adelante de manera honesta y a veces no tan honesta, pero creo que es un personaje en el que Colson Whitehead invierte para que te adentres en él, para que le tomes cariño, y en mi caso sí ocurrió. Y precisamente también al tener estos 5 años de desarrollo te permite ver cómo él va navegando en el mundo criminal y se va encontrando con personajes que aquí podemos regresar de nuevo a la portada. Hay personajes que son especialistas en tomar este tipo de objetos robados, valorarlos y volverlos a vender. Hay otros personajes que son especialistas en abrir cajas fuertes, hay otros que son especialistas en planear los atracos, entonces se va convirtiendo en todo un desfile de personajes excéntricos, pero muy interesantes, que nos van acompañando a lo largo de estos 5 años. Y yo, haciendo la recomendación de que realmente es un libro que me gustó, sí tengo que hacer una advertencia, y esa advertencia es que se trata de una historia que se cuece a ritmo lento. Aquí, regresando a ver estas 3 partes del libro, lo que les puedo comentar es que en cada parte sí hay un conflicto, sí hay una parte en la que va a haber una persecución o un tiroteo o un enfrentamiento realmente climático con los personajes, pero es solo 1 o 2 escenas por cada una de las partes. Realmente es muy poca la parte de acción y más bien creo que Colson Whitehead apuesta en ir cosiendo el conflicto poco a poco para llegar a esos momentos de alta tensión donde se da el enfrentamiento y se resuelve la trama. Finalmente, lo que sí les quiero contar es que
hace un mes más o menos que terminé yo de leer esta novela y me di cuenta que realmente compenetré con el mundo, también compenetré con la historia, con el personaje, porque de momentos yo pensaba y decía, quisiera saber qué está haciendo ahorita Ray Carney, qué estará haciendo el personaje, y me daban ganas de ya enseguida comprar Manifiesto Criminal para continuar con esta historia, que como les he venido comentando será una trilogía y seguramente voy a leer toda la trilogía y les estaré compartiendo qué me pareció aquí en el Complot Lector. Y ahora seguimos con el libro de El buen mal de Samantha Schweblin, escritora argentina. Bueno, este es un libro que costó 300 pesos mexicanos y desde la portada ya nos introduce en la dicotomía de las historias que se cuentan, ¿no? Esta dicotomía entre el bien y el mal, que en algún momento pues se cruzan y se encuentran. En la portada tenemos dos conejos con ojos de color diferente y bueno, creo que esto acentúa aún más pues la dualidad en los cuentos de Schweblin. Estos colores los vamos a encontrar en la portada, aquí podemos ver los puntos de colores, pero también en la contraportada. Entonces, bueno, el diseño es bastante orgánico y ya desde la portada pues nos va introduciendo a la temática de las historias. Los conejos además vienen en relieve, eso es algo que me pareció muy interesante porque yo no había visto esto en otros libros de Random House. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de la obra. Al comenzar, viene aquí un epígrafe de Silvina Ocampo que dice: lo raro siempre es más cierto. Y después de haber leído los cuentos, me parece que esta frase es una clave perfecta para entender la obra de Schweblin. Después de haber leído los cuentos, pues puedo destacar algunas características que observo en su obra. Primero que nada, en todos los cuentos vamos a encontrar elementos de tragedia o muerte en cada uno de los 6 cuentos, porque son 6 los que contiene esta colección, este libro. Por otro lado, Samantha Schweblin tiene un manejo muy interesante de la narrativa que hace que poco a poco vayas cayendo hacia las historias. Es decir, al ir leyendo, y eso es algo que me pasó a mí, apareció un elemento, una situación que me introducía y me introducía mucho más a las historias, hasta el punto de, bueno, querer saber qué seguía y qué más iba a pasar. Por otro lado, también algo que pasa en estos cuentos es que todas las historias pues parecen historias cotidianas. Sin embargo, de repente ocurren cosas que te hacen pensar que algo sobrenatural o extraordinario está pasando, algo que pareciera que no corresponde al mundo real en el que vivimos, y por lo tanto te hace sentir completamente confundido. Al ir leyendo varios cuentos, de repente hacía como una pausa y me quedaba pensando, bueno, ¿qué me está tratando realmente de contar o de decir? Entonces creo que esa es precisamente la maestría de Samantha al escribir sus historias. Si vamos un poco al final, al índice, la colección tiene 6 cuentos, y bueno, de estos cuentos lo que les puedo decir es que mis favoritos fueron El ojo en la garganta, que es un cuento que explora pues un poco la parte de la culpa que siente un padre ante algo que le sucede a su hijo. El de Bienvenida a la comunidad es una historia también muy fuerte en la que una experiencia cercana a la muerte cambia por completo a la personaje. Y finalmente, La mujer de Atlántida también nos presenta una situación bastante extraordinaria y fabulosa de 2 niñas, 2 hermanitas que se encuentran con una misteriosa mujer a la que visitan constantemente. Entonces, bueno, esos son mis cuentos favoritos, son 6 cuentos. Los cuentos dialogan muy bien entre sí y creo que juntos hacen de la obra de Schweblin pues una colección que vale la pena leer y vale la pena tener en casa.
Y para finalizar les traemos A veces despierto temblando, de la escritora mexicana Jimena Santaolalla, que este es un libro que ganó un premio, el premio Mauricio Achar Literatura Random House en el año 2021. La verdad, este fue un libro que yo me encontré en oferta en un evento como en cerca de 70 pesos regalado, y me di la oportunidad de leerlo confiando en el sello de Literatura Random House y también en que había ganado este galardón. Sin embargo, lo he llegado a ver, por ejemplo, en Gandhi, recomendado, y sé que cuesta por ahí de los 400 pesos mexicanos, pero debo decir que al empezar a leerlo, inmediatamente me di cuenta de por qué había sido acreedor a este premio. Es un libro que tiene un inicio muy poderoso y que sí te hace pensar que era acreedor a este premio, como lo menciono, y ahora tengo que entrar un poco al contenido. La novela es una novela que a través de varios personajes nos cuenta una dictadura militar muy breve, pero muy terrible para el país de Guatemala. Y la manera en que es un tanto innovadora cómo se nos presenta esta historia, aquí voy al primer capítulo, es de esta manera. Aparece el nombre del personaje en el que se centra el capítulo, que en este caso es Ocelote. Después viene una fecha que señala en qué momento de la historia se cuenta esta parte, y después viene un epígrafe. Y entonces lo que ocurre aquí es que el personaje de Ocelote, a través de un monólogo interno, nos cuenta lo que le está ocurriendo en esta época de su vida y cómo esto se relaciona con la dictadura. Este es solo un personaje, y después en el segundo capítulo nos encontramos con otro diametralmente diferente, que es una mujer muy joven, pudiera decirse que prácticamente una niña, que se encuentra hecha prisionera por la dictadura militar y que se ve representada en la portada, con esta portada que es muy fuerte, pero que me parece también muy atinada para demostrar la situación de esta personaje. Entonces, de esta manera nos vamos encontrando con una polifonía donde puede haber militares, puede haber jefes militares, pero también hay víctimas, también hay periodistas, y cada uno nos va contando la historia o lo que le tocó de la historia a su manera. Recuerdo que me impresionó mucho uno de los capítulos que dejé aquí marcado, que es el capítulo 3, dedicado a Francisco Chinchilla, quien es un jefe militar que para esta parte de la historia se encuentra en Ciudad de México, y algo que él dice es: escribir no es de hombres. Entonces la historia él la cuenta como si fuera una grabación con una grabadora de audio. Y entonces esto se ve en su capítulo en este sentido. Por ejemplo, aquí vemos 2 de julio, 5:07 AM, y hay un fragmento. Después, 4 de julio, 21:28 PM. Y entonces esta es la manera en que cada capítulo es diferente. Algunos capítulos están contados en primera persona, otros a través de grabaciones, otros a partir de entrevistas que fueron mecanografiadas, y creo que un gran acierto es que esto hace que vayas viendo la historia de manera fragmentada, y que al leer el primer capítulo quieras leer el segundo para tratar de seguir entendiendo, y luego el tercero y luego el cuarto. Es de esos libros que a veces ya es muy noche y no puedes dejar de seguir leyendo, porque cuando estás ya compenetrando con un personaje, se acaba su capítulo, no terminas de entender su situación, y entonces quieres seguir y seguir avanzando. En ese sentido, creo que es uno de los mayores aciertos del libro, la manera en que va dosificando la información. Sin embargo, también debo decir que cuando ya yo entendí quiénes eran todos los personajes, cuáles eran sus situaciones, etcétera, etcétera, para mí el libro de la mitad hacia adelante se cayó un poco, se me hizo menos interesante, pero tal vez pueda ser algo que me afectó solo a mí y que no necesariamente a los demás lectores. Por último, no quiero dejar de mencionar algo que funciona como extra del libro, y son todos la bibliografía con la que se cuenta al final, y que funcionó para la escritora Santaolalla para tener bases para contar esta historia. Y bueno, para no extenderme más, les agradecemos llegar hasta aquí de este video, y esperamos verlos en el próximo Complot Lector.